Bueno, pues Andrea nos va a hablar sobre las cerámicas fabricadas en el exterior, fuera de Vigo, que nos pueden dar una imagen de la sociedad viguesa entre los siglos XVI y XVIII, básicamente, ¿no? Sí. Supongo que a partir de materiales tanto procedentes de excavaciones como bueno, de museos, porque veo que estás vinculada a museos. Sí, son los materiales depositados en el Museo Municipal Quiñones de León. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la organización y en particular a Víctor por haberme invitado a las jornadas de este año. Mi presentación pretende hacer una primera aproximación sobre los materiales de época moderna aparecidos en las intervenciones arqueológicas realizadas en la ciudad de Vigo. Dado que es un tema tan amplio y excede el tiempo que tengo, lo centraré en presentar brevemente una serie de producciones cerámicas que, ya sea por estar ampliamente representadas o por contar con ejemplares únicos, destacan especialmente entre el material estudiado. Todos los que estamos aquí presentes sabemos que en las últimas décadas, sobre todo a partir de los años 90, ha existido un auge de la arqueología urbana, debido principalmente al desarrollo urbanístico de las ciudades. En todas estas intervenciones arqueológicas, los materiales de época moderna y de época contemporánea son muy frecuentes en el registro, pero su estudio y conocimiento todavía se encuentra en Galicia en un estado inicial. Vigo no es una excepción. Aunque en los últimos años la investigación arqueológica en la ciudad ha avanzado mucho, se ha centrado exclusivamente en el mundo romano. Los trabajos publicados por Caramés Moreira, Castro Lorenzo y aportaciones más recientes, como las de Alonso Toucido, entre otros, ayudan a llenar este vacío en la investigación a escala regional. Junto a ellos, la publicación más completa hasta la fecha de este tipo de materiales en el entorno de Galicia es la tesis realizada por el investigador Miguel Busto Zapico sobre las cerámicas de importación en el Principado de Asturias y que ha sido de gran ayuda para poder caracterizar los materiales. Pues los objetivos, por tanto, son realizar una primera aproximación histórico-arqueológica a la sociedad viguesa de los siglos XVI y XVIII a través de la cerámica de importación, matizando que será una visión parcial, debido a que esencialmente este tipo de producciones eran consideradas de lujo y, por lo tanto, su uso y disfrute correspondía a las élites locales. Principalmente nos centraremos en identificar los tipos de producciones, su origen geográfico y sus rangos cronológicos. La ciudad de Vigo, como todos sabéis, está situada en el noroeste peninsular, muy cerca de la frontera con Portugal. Al final de la Edad Media había quedado diezmada tras una etapa de peste y hambruna. Buscando su repoblación, el rey Juan II concedió en 1440 privilegios y franquicias a quienes se establecieran en ella. Un siglo después, el fuerte crecimiento de la villa, propiciado por el floreciente puerto, llevó a la multiplicación del número de habitantes, superando pronto las expectativas del núcleo medieval. Por lo tanto, el gobierno local instó a la corona a mejorar sus condiciones urbanísticas. De este periodo es el plano que podemos ver aquí, de Leonardo Turriano, hecho en 1597 para estudiar el proceso de fortificación de la villa, que no se llevaría a cabo hasta un siglo después, debido principalmente a la guerra con Portugal. En esta época, además, Vigo estaba fuera de los grandes circuitos comerciales. Bayona y A Coruña eran los dos puertos con privilegio real para traficar con Europa y con Brasil, relegando a la condición de Vigo a un mero puerto pesquero. Será en el siglo XVIII cuando se produzca el despegue portuario de la ciudad, gracias a una nueva orientación económica que eliminaba las trabas impuestas al comercio exterior. Debido a esto y a las magníficas condiciones naturales para la pesca, nuevos empresarios de origen catalán instalaron sus factorías de salazón en los arrabales del Berbés y Arenal, que crecieron exponencialmente. El comercio en Galicia en época moderna estaba basado esencialmente en el transporte marítimo debido a la precariedad de los accesos terrestres. Los puertos gallegos se especializaron esencialmente en la exportación de tres productos: pescado, vino y madera, cuya distribución fue básicamente peninsular. El destino de dichos productos era el mercado portugués, la Andalucía atlántica o los puertos cantábricos. En el tornaviaje se traían productos tan básicos en la época como el aceite, el cereal o los cueros indianos de Andalucía, el hierro, cáñamo y brea del País Vasco.
De Portugal no solo llegaba la famosa sal de Aveiro, sino que debido al comercio con las colonias se distribuían mercancías tan valiosas como las especias, el añil, azúcar, caoba, etc. Del norte de Europa se acercaban por nuestra costa mercaderes de Flandes, de Inglaterra y bretones, los dos primeros para comerciar con paños y tejidos a cambio de productos del comercio colonial portugués. Junto con toda esta mercancía llegaba la cerámica, ya sea de lujo para satisfacer a las élites urbanas y rurales gallegas, que tendrá un uso principalmente ornamental, o producciones de características populares que tuvieron una amplia difusión en los mercados locales, como por ejemplo la loza sevillana o las fayanzas portuguesas. Bien, nos centraremos en los materiales exhumados de dos intervenciones arqueológicas realizadas en el centro de Vigo. La primera, fue realizada por la empresa Anta de Moura en el número 24 de la calle Oliva, dirigida por Soledad Prieto Robles. Y la segunda, llevada a cabo en el número 1 de la calle Victoria, dirigida por la arqueóloga María Jesús Iglesias. A ambas agradezco la ayuda prestada, tanto por la cesión de imágenes como por la aportación de información sobre las intervenciones. Los dos solares están vinculados con familias nobles e hidalgas de la ciudad y se sitúan en el yacimiento del Cascobello de Vigo, un yacimiento de adscripción múltiple ocupado desde época romana hasta la actualidad. Empezamos por Rúa Oliva. Gracias al archivo documental del marquesado Mos Valladares se conoce muy bien la evolución de esta edificación que tiene su origen en el siglo XV. En el año 1470 se describe como la casa-palacio perteneciente a García de Sarmiento, sita detrás de la iglesia con sus bodegas caballerizas y huertas. Su padre, Gregorio Sarmiento, fue un hidalgo de gran importancia en la época que participó en el levantamiento de la fortaleza de Openso. La primera vivienda estaba situada en la calle Palma, donde actualmente está la sede de las Sillas Atlánticas, y será en el primer tercio del siglo XVII cuando se amplía hacia la zona de estudio, gracias a la compra de 3 casas. Estas adquisiciones permitieron la unión de toda la propiedad gracias a la construcción de un arco pasadizo, este que está aquí, erigido por doña Catalina de Meira y Valladares en la década de 1690 y que fue demolido a finales del siglo XIX. Los resultados de la intervención sacaron a la luz importantes restos arqueológicos. El espacio tuvo en la antigüedad un uso claramente funerario, específicamente fue una necrópolis de época romana, de cronología de cambio de era al siglo III después de Cristo. Este uso funerario continuó en la Edad Media relacionado con la iglesia románica de Santa María. Y ya en época moderna la zona estaba ocupada por una serie de construcciones que podéis ver en las imágenes. Hay un empedrado y luego una serie de muros que se encontraron en general en niveles de cimentación, ya que fueron desmontados y el terreno amortizado para la casa Pazo y su jardín. El corpus cerámico exhumado de época moderna es amplio y variado, sobre todo en el sector 3, que fue la zona del antiguo jardín, y apareció formando parte de aportes de acondicionamiento del terreno. La siguiente intervención, Rúa Victoria número 1, en este caso fue llevada a cabo en un solar extramuros de la villa, muy cerca de donde estaba situada la antigua puerta de Gamboa, en la intersección entre las calles García Olloqui, Victoria y Carral. A finales del siglo XIX fue cuando se construyeron los 3 inmuebles que podemos ver en la imagen del archivo fotográfico Pacheco. Los resultados. El trabajo consistió en la realización de una fase de sondeos arqueológicos mecánicos para evaluar el solar y una fase posterior de control arqueológico sobre toda la parcela. Como resultados destaca la localización de 3 construcciones de época moderna parcialmente destruidas por los inmuebles contemporáneos. Estas edificaciones debieron ser construidas entre los siglos XVII y XVIII y al menos una de ellas perteneció a una familia hidalga, dado el hallazgo de una lauda, está aquí, durante la intervención. Entre ellas, gracias a su excelente estado de conservación, destaca la vivienda número 2, que sería la que aparece aquí en el plano, de la que se conservaban los restos del enlucido que decoraba la pared,
la lareira, alacena y fregaderos situados en la primera planta de la vivienda. Bien, presentaremos materiales vinculados a los centros de Sevilla, Talavera, Alcora, en Portugal, Coimbra y Aveiro, y ya en Europa mostraremos alguna producción de Inglaterra, Alemania y finalizaré con la porcelana china. Empezamos entonces por Sevilla, ciudad que destaca por encima de las restantes a principios de la Edad Moderna gracias al monopolio del comercio con América. También fue el principal centro productor de cerámica en Andalucía durante todo este periodo. Para dicho comercio marítimo, en sus alfares se crearon toda una serie de contenedores utilizados para el almacenamiento y transporte de diversos productos, habitualmente aceite, vino, olivas, etc. Se conocen con el nombre de botijuelas o anforetas. Dichos recipientes aparecen con mucha frecuencia a lo largo de toda la Edad Moderna, con diferentes formas y tamaños. Se caracterizan principalmente por dos morfologías y sus variantes. Las botijuelas, documentadas desde el siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, se caracterizan por cuerpos globulares, boca pequeña y sin asas. Pueden aparecer impermeabilizadas con vitrificados interiores y al exterior suelen tener un característico engobe de color ocre blanquecino. Y por otro lado, aparecen las anforetas, vinculadas a contextos del XVIII en adelante, de menor tamaño y cuerpo piriforme. Empezamos con las producciones de cubierta vidriada, en este caso sería la serie verde lisa. Abarca prácticamente todos los grupos funcionales y comenzaron a fabricarse para su exportación a América. Suelen ser piezas de gran tamaño para usos múltiples, principalmente aseo e higiene, como el fragmento de lebrillo que podemos ver en la imagen, con una cubierta vítrea que cubre el interior de la pieza. Es este de aquí, el de abajo es una copia de época contemporánea. Otro ejemplo es la serie blanca y verde de mitades, que como su nombre indica, cubre la mitad del vidriado, con vidriado verde de óxido de cobre y la otra queda en blanco, estaño vitrificado. Surge como tal en Sevilla en el siglo XV y continúa produciéndose durante el siglo XVI, siendo característicos de esta época los platos y escudillas como el que podemos ver en la imagen. La siguiente serie es la de la azul y morada, que hablaba antes Ezequiel, que será una de las más extendidas en Galicia. Aparece en Bayona, Vigo, Pontevedra, Cambados, Ribadeo, etc. Y en origen era una de las variantes más lujosas de la vajilla sevillana junto con la cuerda seca y la loza dorada. Esencialmente es una serie de concepción medieval desarrollada desde finales del siglo XV y pervive durante el siglo XVI. Las piezas estudiadas ofrecen formas muy estandarizadas, destacando los platos y escudillas. Se caracterizan por cocciones oxidantes y cubiertas con esmalte estañífero. Su decoración es muy característica, sobrecubierta en azul cobalto y negro manganeso, que da una tonalidad morada. Entre los diseños destacan los motivos geométricos, como las bandas, los zigzags y las espirales, y los elementos vegetales como las flores estilizadas. Bien. Durante el siglo XVII, Sevilla va perdiendo protagonismo en el comercio de ultramar a favor de Cádiz, y es un periodo en que los alfares de la ciudad comienzan a inspirarse en otros centros productores como Savona en Italia o los centros holandeses, aunque también en centros peninsulares como Talavera o Alcora. La serie de los matorrales, la que tenemos aquí, es la que mejor ejemplifica la influencia oriental llegada a Sevilla a través de Savona. En Vigo se ha documentado un plato y un cuenco con cubierta estañífera con decoración azul, con el motivo del matorral realizado con dos pinceles de diferente grosor, donde se emplea un azul intenso para el dibujo y aguadas para los fondos. A partir de los años 30 del siglo XVIII, comienzan a proliferar en Sevilla imitaciones de la vajilla de Alcora, por lo tanto de gusto francés. La más conocida de este periodo es la serie de ramilletes, caracterizada por un repertorio decorativo centrado en motivos florales y arquitectónicos, polícromos, en los que destacan los tonos principalmente morados, amarillos y naranjas. Bien, Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo fueron los principales centros productores de la península a partir del siglo XVI y hasta comienzos del siglo XVIII, cuando las producciones de Alcora y el triunfo de la estética francesa los releguen a un segundo plano.
Su éxito radicó en adaptarse a los gustos de la época, focalizados en conseguir reproducir la codiciada porcelana china. Así que en Talavera comienzan a generalizar el uso de motivos decorativos orientales en sus piezas, aves, paisajes, etc., convirtiéndose en el centro hegemónico imitado por el resto de los talleres peninsulares. Entre los materiales estudiados se han documentado dos series conocidas comúnmente como la serie tricolor y la serie de los helechos, que se aplicaban principalmente en servicios de mesa, platos, cuencos y escudillas principalmente. La serie tricolor fue la que mayor fama dio a Talavera y también la más imitada. Se denomina de esta forma porque en sus decoraciones se utilizan tres colores, el azul, el naranja y el negro, que tiende a morado, y dentro de esta serie las piezas decoradas con el motivo conocido como orla castellana. Son las más abundantes, son las que podemos ver en prácticamente todas las fotografías de la imagen. Tres son los elementos que la caracterizan: los rombos naranjas cruzados con aspas, las S alargadas, tumbadas en azul y las V en manganeso. En lo tocante a su cronología, se empiezan a producir a finales del siglo XVI y se extiende a lo largo del siglo XVII. La serie de los helechos recibe su nombre de las hojas de esta planta que se reproducen en la decoración. De esta serie se realizan principalmente platos que presentan cubierta de esmalte blanco y decoración en azul cobalto. Normalmente el ala del plato se dividía en diferentes compartimentos, 5 o 6, en cuyo interior están las hojas del helecho dispuestas de manera paralela al fondo del plato. Como motivo central se representan diferentes tipos de animales rodeados de vegetación. A esta serie podemos presuponerle una cronología que abarca entre 1620 y 1725. Tal y como comenté antes, los alfares talaveranos comienzan a perder importancia, sobre todo a partir de la creación de la Real Fábrica de Loza de Alcora en 1727. Se convirtió en el centro de referencia, trabajando nuevas formas y motivos más acordes con el gusto centroeuropeo, de estética francesa. Es el siglo de fundación de las grandes manufacturas europeas como Sèvres, Meissen o Capodimonte. Y Alcora sigue su estela buscando competir con su loza y porcelana en los mercados de las altas clases sociales y ofrecer productos de un gusto más actualizado y módico para la burguesía. A partir de ahora, las piezas no solo tendrán una marcada funcionalidad, sino que comenzarán a crear modelos de tipo exclusivamente ornamental y formas bastante extravagantes. Las piezas que documentamos en la intervención de la calle Oliva pertenecen a la segunda época de Alcora, 1749-1798, caracterizada por la unión de dos componentes, un extranjero ejemplificado en el gusto francés y otro más popular y tradicional. No son piezas tan espectaculares como las que había en la primera etapa puramente francesa, pero son mucho más reconocibles. La serie que presentamos se denomina de la pintura del ramito y quizás sea la más simple y popular de todas. El motivo que da origen a esta serie son unas hojitas trilobadas simplificadas que combinan con una pequeña margarita y a veces dos frutas, realizadas siempre en los mismos tonos, ocre, marrón, azul y verde. Bien. Vale, pasamos a los talleres portugueses. Las producciones portuguesas están muy bien representadas entre los materiales exhumados, documentándose al menos 4 centros productores, 3 de loza o fallanza, que serían Coimbra, Vilanova y Lisboa, y un cuarto de cerámica común vermella, situado en el entorno de Ovar Aveiro. Entre ellos destacaremos los de Coimbra y Aveiro debido al volumen de material localizado. Coimbra fue un centro productor de bajo coste, por lo que dominaba los mercados del norte y del centro de Portugal, tanto para la loza de uso ordinario de las casas aristocráticas y monásticas como para los consumidores comunes, por lo que no es de extrañar su llegada masiva a Vigo a través de transporte marítimo desde el puerto de Figueira de Foz. Este tipo de fallanza se caracteriza por pastas rosadas, a diferencia de Vilanova o Lisboa, que son más claras, también por el bajo porcentaje de estaño en el revestimiento, que le da un menor espesor y origina un craquelado bastante característico. También por el uso
de un azul mucho más oscuro y sobre todo por los motivos decorativos, entre los que destacan las espirales, la decoración geométrica que imita formas pseudocaligráficas, como estas de aquí, o situadas normalmente en el borde, o los motivos vegetales en azul y negro. Las formas suelen ser imitación de los talleres lisboetas, platos y cuencos más frecuentemente, pero mucho menos trabajados. Estas producciones se datan entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, siendo a partir de esta fecha sustituidas por las lozas importadas de Inglaterra. Estas cerámicas de pastas rojas, las cerámicas vermellas de Aveiro, sin duda son uno de los grupos documentados más numerosos y su presencia en Vigo no es de extrañar conociendo el intenso comercio marítimo de sal entre Portugal y Galicia. Es un tipo de cerámica de uso común, muy popular durante los siglos XVI y XVII para el servicio diario de mesa, destacando las formas abiertas, lo que eran cuencos carenados, platos, jarras, jarritas, tazas, aunque también producen ciertos recipientes relacionados con la higiene y el aseo como lebrillos y bacines. Que se trata de una producción industrial lo corrobora la repetición masiva de las formas y el rápido acabado de las piezas, que suelen tener frecuentes asimetrías y deformaciones. Se caracteriza por una pasta compacta de tonalidad rojiza con desgrasantes de mica. El tratamiento superficial suele ser una capa de engobe al exterior y a veces alisado al interior o también engobado. El estilo decorativo también es muy estandarizado, suelen ser bruñidos, espatulados, formando bandas, círculos concéntricos o reticulados. También hay otra serie de motivos menos frecuentes como son las impresiones o las aplicaciones plásticas. Ya queda menos. Otras producciones destacadas ya de fuera de la península serían las inglesas. En este caso es la denominada Delftware, de muy baja representación, tan solo un ejemplar, pero mejor conservado que el 90% del material estudiado. Como el nombre indica, estaban inspirados en la loza holandesa y comenzaron a producirse a partir del siglo XVI tras instalarse en Londres ceramistas procedentes de Amberes. Eran piezas de servicio y consumo de alimentos principalmente para exhibir debido a su ornamentación. Técnicamente tienen el mismo proceso de producción y motivos decorativos que la cerámica holandesa. El ejemplar de Vigo es una fuente de bordes gallonados realizado a molde. Son piezas con cubierta estanífera con tonalidad azulada. En el anverso desarrollan la decoración sobre cubierta en azul cobalto, realizada con pinceles de diverso grosor. Y el motivo es de inspiración china, compuesto normalmente por una figura humana rodeada de vegetación muy esquemática. Este tipo de motivos chinescos probablemente nace en Holanda y es copiado en los alfares ingleses realizado de una manera mucho más simplificada. Al ser el único ejemplar localizado, esto nos podría hablar de su valor económico y de su uso como símbolo de estatus social. Las producciones de Gres alemán son, junto a las sevillanas y las talaveras, las mejor estudiadas en Galicia hasta la fecha. A partir del siglo XVI, gracias al importante comercio flamenco entre el Mediterráneo y el norte de Europa, comienzan a difundirse este tipo de producciones características del Valle del Rin, de zonas de Rarren o Freshen. Como pregona su denominación en terminología inglesa, las stonewares se caracterizan por una factura muy compacta, con pastas muy depuradas, de extraordinaria dureza y de coloración en tonos grisáceos o blanquecinos. Como el gres no es poroso, no requiere esmalte y cuando se usa es puramente decorativo. Estos contenedores principalmente son jarras y están ligados a alcoholes como la cerveza o la ginebra. De entre todas las producciones en gres documentadas destacamos dos, los conocidos como belarminos y las jarras de Westerwald. Las primeras son unas jarras de cuerpo globular y cuello cilíndrico recubiertas por una capa de vidriado transparente al exterior de superficie frecuentemente rugosa y moteada en marrón, que presenta el motivo decorativo aplicado de un rostro barbado. Reciben este nombre porque esta representación se relacionó de modo burlesco con el obispo católico Roberto Belarmino en el contexto de las luchas entre protestantes y católicos que se producen en el siglo XVI y XVII en Europa.
Otra producción alemana característica, la que aparece a la derecha, son las jarras de Westerwald, elaboradas en una loza grisácea fina y dura, realizada a molde y cubiertas por un característico acabado en azul. Suelen estar decoradas con motivos decorativos, geométricos y florales aplicados o incisos, presentando grandes trabajos decorativos. Tienen un amplio periodo de producción que abarcaría desde finales del siglo XVI hasta principios del siglo XVIII. Y ya para finalizar, la codiciada porcelana china, que todos los talleres y fábricas trataron de copiar y emular. Se cree que Portugal fue el primer país, seguido de Holanda, que envió sus barcos a Asia Oriental y llegó a poseer enclaves comerciales de gran importancia, como Macao, desde donde se transportaban las porcelanas chinas hasta el puerto de Lisboa y desde allí se redistribuían. Ya sea desde Lisboa o a través de los mercaderes holandeses e ingleses, llegaban a Galicia, pero solo estaban al alcance de ciertas élites locales, siendo un marcado objeto de lujo. El grupo más abundante de piezas de porcelana localizados en Vigo están relacionadas con el servicio de mesa. Como podéis ver, son cuencos y platos, lo que nos indica que eran piezas para exhibir. Creemos, en este primer análisis, que pueden pertenecer a la dinastía Ming, entre 1368 y 1644. Esta dinastía creó un centro real de porcelana en Jingdezhou, que se convertirá en el principal centro exportador del país, iniciándose una clara diferencia a partir del siglo XVI entre las producciones imperiales y las destinadas a exportación. Allí se producía un tipo de porcelana muy característica llamada crack, de clara alusión al medio de transporte, es una traducción, sería un carraca. Sus peculiaridades eran la decoración en azul cobalto bajo vidriado, que solía ser fino y brillante, la división en cartelas y el uso de temas decorativos, animales y vegetales con amplio simbolismo. Así pues, para concluir, como se ha podido comprobar, el registro arqueológico analizado ha permitido la identificación de un número sustancial de producciones cerámicas con diferentes orígenes geográficos, peninsulares, europeos y de Extremo Oriente. También hemos podido constatar que la cerámica sevillana tuvo una amplia difusión en Galicia, sobre todo durante el siglo XVI, que la loza portuguesa de Coimbra y la cerámica común de Aveiro dominaron los mercados de corte popular en el sur de Galicia durante los siglos XVII y XVIII. Se confirma que la porcelana china es el referente principal de la cerámica de lujo a principios de la Edad Moderna, al menos en el sur de Galicia, y que el reducido número de piezas localizados de Delftware, Alcora o Gres demuestran su condición de cerámica apta solo para ciertas élites locales. Muchísimas gracias.